Ok, ahí empezamos. Bien, en esta sesión del segundo bloque vamos a ver lo que es lo que ustedes conocen como el método científico, aunque a nivel de filosofía de la ciencia se habla más de epistemología de la ciencia, es decir, cómo se genera el conocimiento científico, entendiendo que la mayoría de los científicos adherimos a que existe una estrategia para todas las ramas de la ciencia. Esta afirmación que normalmente se comparte a nivel de los científicos profesionales no siempre es aceptada por el lado de la filosofía de la ciencia o por el lado de las humanidades. ¿Okay? Al respecto espero aportarles ciertas luces, obviamente siempre desde una postura personal, ¿no es cierto? Ustedes podrán estar de acuerdo o no con aquello, ¿ya? Una cosa es decir qué es una idea científica, cuál es su criterio de marcación, dejando en claro la relación entre hipótesis científica, ley y teoría, y datos, ¿no es cierto? Pero otra cosa es decir, bueno, ya que sabemos lo que es, o tengo una postura respecto a lo que es una hipótesis científica, ¿cómo ésta se genera? ¿Cuál es el origen del conocimiento? ¿Ok? Y aquí, miren, les voy a hacer una pregunta, que también respóndanla libremente, porque aquí no hay posturas completamente concluyentes, ¿no es cierto? Si yo le hiciera la pregunta a ustedes, ¿cómo se genera el conocimiento científico? Donde ya me imagino que ustedes van a decir, bueno, a través del método científico, pero el asunto es, pero a ver, y leemos fino, o sea, ¿cuáles son las etapas del método científico, según ustedes? ¿Cuál es la primera etapa? ¿Qué respondería? Lo escucho, lo leo. Catalina dice observar. Victoria también está de acuerdo con él. ¿Ok? ¿El resto? ¿Están de acuerdo? ¿O no? Victoria dice, segundo, generar una hipótesis. Primero observo, después genero una hipótesis. Esa es la propuesta de Victoria. ¿Okay? Vamos a ver que existen algunas propuestas filosóficas que lo plantean tal cual como lo dicen ustedes, ¿no es cierto? Como también hay propuestas filosóficas que se van en contra de eso. ¿Okay? Vamos a ver ambas posturas. ¿Okay? A ver, partamos entonces con la propuesta filosófica que estaría de acuerdo con ustedes. Voy a irme directo a las que estaría de acuerdo. Las posturas filosóficas que estarían de acuerdo con ustedes dirían una cosa así, dirían, mira, yo creo que la ciencia parte, o las ideas científicas se generan desde la observación, por cuanto si yo miro, por ejemplo, el primer caso de lo que se entiende por ciencia moderna, que es el caso de Galileo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace Galileo? Galileo mejora el telescopio, observa el cielo, ¿no es cierto? Y ve varios fenómenos, entre ellos estos que aparecen aquí en las fotografías. De la izquierda, ¿no es cierto? El que está arriba, una foto que tomé yo con mi telescopio, yo tengo un telescopio y me gusta mucho la astronomía. Este es Júpiter con 4 satélites de los varios que tiene. ¿Ya? Con el telescopio que tengo yo no puedo ver más. ¿Ok? De hecho, el telescopio que tengo yo es un poquito mejor que el de Galileo. El Galileo podía ver 3 satélites, yo puedo ver 4. ¿Ok? Júpiter tiene, no sé, creo que 15, algo por el estilo, tiene muchos. Y Galileo también observó las imperfecciones de la luna. ¿Ok? Ahora, una de las cosas interesantes del caso de Galileo, bueno, ahí está Júpiter, ¿no es cierto? Aquí le tomo una foto ya con más aumento para que vean ustedes que se ven incluso una rayita ahí de Júpiter, que son como estas bandas. Una de las cosas interesantes del caso de Galileo, ¿no es cierto? Es que cuando él empezó a observar, espérense, déjenme ver, se me perdió la foto de Galileo. Bueno, disculpen, no la tengo acá. Galileo tenía la característica de que empezó a observar, pero no hizo una observación, él hizo varias observaciones. Y por ejemplo, cuando veía Júpiter, él no sabía que era un planeta, entre paréntesis. Él veía que tenía, por ejemplo, como en esta foto, 2 satélites a la izquierda y 2 a la derecha. Pero eso era un día, después él repetía la observación y se daba cuenta que, por ejemplo, si aquí hay 2 a la izquierda y 2 a la derecha, a lo mejor mañana van a estar los 4 a la derecha. Al otro día van a haber 3 y 1, van a estar todos a la izquierda.
Entonces, dicen los textos, ¿no es cierto? Hay un texto que lamentablemente yo no puedo citarlo de primera fuente porque no manejo el idioma, porque un texto creo que estaba en latino, en italiano, no recuerdo muy bien. Eh, Él concluye algo así como que él estaba viendo un cuerpo brillante, ¿no es cierto?, en torno del cual giraban otros cuerpos, que son los que nosotros llamamos satélites. Y dicen que él concluyó una cosa que fue rara en su época, ¿no es cierto?, que era que estaba ante otro sol, porque él defendía la idea de Copérnico, ¿no es cierto?, que los planetas giran en torno al Sol, no en torno a la Tierra. Entonces, cuando él vio esto, él dijo, mira, yo aquí estoy mostrando, número uno, que Ptolomeo está errado. ¿Por qué? Porque según Ptolomeo, todos los objetos giran en torno a la Tierra. Y yo aquí estoy viendo, bueno, veía tres, yo veo cuatro objetos que giran en torno a otro cuerpo, no la Tierra. Y ese cuerpo, porque es una esfera brillante, ¿no es cierto?, ese es otro sol. Entonces, como que él veía en Júpiter otro sol. Bueno, obviamente en lo último se equivocó, pero lo primero no. Lo primero de que había cuerpos que no giraban en torno a la Tierra y que el modelo de Ptolomeo entonces era errado, ahí él necesariamente tenía algo de razón. ¿Ok? Y claro, podríamos concluir que más o menos la idea de cómo se genera conocimiento sería más o menos como lo estaban planteando ustedes. Bueno, observo y desde la observación surgen ideas, como que Ptolomeo está errado y que lo de Copérnico es más cierto desde el punto de vista que los cuerpos giran en torno a soles, no en torno a la Tierra. ¿Ya? Y él además dijo, él dijo, mira, la Luna tiene imperfecciones, por lo tanto, esto de que la Luna es una esfera perfecta, como decía Aristóteles, también está errado, decía. Eh, Él hizo varias observaciones, Galileo, ¿no es cierto? Y esas observaciones, muchas de ellas iban en contra de dogmas religiosos de la época, y bueno, casi le costó la vida, ¿no es cierto? No lo quemaron como a Giordano Bruno, que fue otra persona que se imaginó distintos soles, eh, pero le costó la reclusión domiciliaria hasta la muerte, ¿ok? Dicen que no lo mataron porque era amigo del Papa de la época. A Giordano Bruno lo quemaron vivo, otro caso triste, ¿ya? Eh, Y uno podría continuar dando ejemplos, ¿no es cierto?, con esta idea de que la observación como fuente inicial de la generación de conocimiento pareciera que se aplica mucho a varios casos emblemáticos. Por ejemplo, el caso de Fleming, ¿no es cierto?, que ustedes deben conocerlo bastante bien, el tema de la penicilina, el de observar, se dice, ¿no es cierto?, una placa Petri en torno a la cual se genera un hongo, y alrededor del hongo había una especie de campo donde las bacterias no avanzaban, ¿no es cierto? Él ahí conjeturó que, de esa observación, conjeturó que lo que se estaba viendo ahí era la exudación de una sustancia que aniquilaba las bacterias, y él después, bueno, extrajo esa sustancia, la probó en otros contextos, incluso se la inyectó en animales, dicen. Bueno, y así descubrió la penicilina. Entonces pareciera que Fleming, Pasteur, con el tema de las formas L y D de las moléculas de ácido tartárico, o el descubrimiento de los rayos X, ¿no es cierto?, pareciera que siguen ese esquema que dicen ustedes. ¿Okay? Entonces, pregunta, ¿qué opina el resto? ¿Estamos de acuerdo o no? Aunque la observación es la fuente inicial de la generación de conocimiento. ¿Sí o no? ¿Qué opina el resto? Porque aquí hay dos personas nomás que han dado su opinión clara, Catalina y Victoria. Pero el resto no sé, ¿qué piensa todo el resto de la lista? Bárbara, Daniela, David, Ignacia, María Jesús, Sebastián. ¿Qué opina el resto? ¿Están de acuerdo con esto? Bueno, ¿o tienen algún caso que guía en contra? Necesito saber su postura, ¿ya? Para ver cómo continúa. Sebastián dice estoy de acuerdo, María Jesús dice estoy de acuerdo, Ignacio dice está de acuerdo, ¿ok? La observación es el primer paso. Súper. Bien, entonces bueno, todos entonces adhirieron a este esquema, ¿no es cierto? Por cuanto efectivamente hay algunos casos que pareciera que se ajustan a él. Ahora,
tengo que ahora hacerlo dudar, ya porque la idea es generar el quiebre cognitivo, ¿no es cierto?, para que usted ahora dejarlo un poco duditativo, e empujarlos a profundizar. Reconociendo esos casos que son incuestionables, ¿no es cierto? También surgen algunos peros en otras áreas. Por ejemplo, mucha gente generó conocimiento de los electrones, de las fuerzas, del Big Bang, de la energía, ¿no es cierto? Y todas esas ideas científicas no se ven, ¿ok? Piensen ustedes que, en mi opinión, ¿eh? Hay gente que dice incluso que no, no es así. Yo, en mi opinión, la primera vez que yo vi una molécula fue el año 2013. Tengo hasta el paper, que muestra una foto de una molécula, así, una foto real. Según algunos colegas dicen que no es exactamente una foto, que tampoco puedo decir que estamos viendo una molécula. Yo, para mí, estoy viendo la molécula, nadie me saca eso de la cabeza. ¿Ya? Les puedo mostrar hasta la foto si quieren, si me dan unos minutos. El hecho está que, así como hay conocimiento que se obtuvo observando algunos fenómenos concretos, ¿no es cierto? También hay conocimiento que pareciera, ¿no es cierto? Lo pongo ahí como una duda, pareciera que se generó sin observar nada. ¿Ok? Eh, Miren, les voy a mostrar un filósofo, ¿no es cierto?, que he planteado una cosa así. Miren, déjenme ver, voy a irme directo al caso. Aquí. Kant fue un filósofo bien famoso, ¿no es cierto? Y él ponía un poco en duda este tema de que la observación era la primera fuente de conocimiento, ¿ya? Y él se basaba en el caso de Newton. Él decía, mira, mucha gente dice, bueno, Newton, ¿no es cierto?, Eh, generó su ley de gravitación universal de ver una manzana caer. O sea, al observar la gravedad interactuando sobre la manzana, y que no interactuaba con la luna, porque en el fondo esa era como la contradicción, ¿por qué caen las manzanas y no en la luna? Él vio que la fuerza de gravedad era más intensa cuando está más cerca de la Tierra, pero cuando está más lejos como la luna, esa fuerza se debilita y por eso la luna no cae. Entonces, bajo esta idea que ustedes están de acuerdo, ¿no es cierto?, uno diría, bueno, Newton, ¿de dónde sacó eso? Observando. Pero ¿cuál era la contra de Kant? Kant decía, mira, muchos vieron manzanas caer antes que Newton, pero solo Newton formuló las leyes de la mecánica clásica. Entonces, no puede ser que solo la observación es el primer paso. Hay algo más que se está perdiendo en esto. De hecho, fíjense, mire, les voy a poner otro caso, que no, esto no lo dijo Kant, pero yo lo voy a tomar como ejemplo. A ver, déjenme ver dónde tengo esto. Acá. Miren, voy a tomar voy a tomar la idea de Kant y lo voy a graficar en este ejemplo, que sale en un libro de filosofía de la ciencia, no es un libro, no es una idea mía. Si yo les pregunto a ustedes, ¿qué ven ahí? ¿Qué ven? ¿Qué me responden? Ven escaleras, ¿no es cierto? A pesar que sabemos que no hay una escalera ahí, no podemos evitar de verla, ¿ok? Ahora, el principio subyacente que está en este ejemplo, ¿no es cierto? Es decir, mira, cuando yo observo, en realidad, esto es una idea kantiana, tengo entendido, eh, no es que la, la naturaleza a través de mis ojos fija ideas en mi mente. Es al revés, decía Kant. Es como que lo que está en mi mente me permite ver cosas, incluso aunque esas cosas no estén ahí. Entonces, no es la naturaleza la que fija las ideas en mi mente al observarla, ¿no es cierto? Es mi mente la que me permite observar la naturaleza. Él lo planteó al revés. ¿Qué les parece? Tengo otro ejemplo, miren, aquí hay otro ejemplo que grafican un poco el mismo principio. Aquí hay varios ejemplos. Si yo les digo a ustedes, ¿qué ven en esas cuatro fotos? Ya vimos la del centro, la de la escalera.
¿Qué ven en las otras tres? Y aquí, bueno, Victoria plantea, me gusta esa forma de plantearlo, así como irse en contra de Kant. Ok, así tienen que mantener su espíritu rebelde. Victoria aquí rebeldemente dice, pero si nunca he visto la naturaleza, ¿cómo puedo tener ideas sobre ella si nunca la he visto? Es en el fondo rebatiéndole a Kant. Excelente, excelente. ¿Ya? Es un pero, sí, ciertamente. ¿Ya? Fíjense que el caso de la escalera es bien interesante. No sé si va a responder la duda de Victoria, pero a lo mejor sí, o a lo mejor no. Este experimento de la escalera, en el libro en el cual yo me basé, que es un libro de Chalmers, que se llama, que es esa cosa llamada ciencia, dicen que le mostraron una foto parecida a una tribu, a miembros de una tribu, a ver qué veían. Y ellos no veían una escalera. De hecho, en ellos, ni siquiera la palabra escalera existe en su vocabulario. Nunca, no la trabajan en su vocabulario. La escalera no existe en su vida. ¿Ok? Y ellos no veían escalera y nosotros sí. ¿Ok? Entonces Victoria dice, la naturaleza inspira ideas, ¿no es cierto? O sea, estamos claros que en este ejemplo que acabamos de ver, ¿no es cierto? Pareciera que la naturaleza juega un rol, pero solo la naturaleza parece que algo falta. ¿Ya? O sea, en el fondo, de solo observar la naturaleza se genera conocimiento científico. O sea, ¿por qué mucha gente observó manzana y solo a Newton se le ocurrió la ley de gravitación universal? ¿Qué falta, además de la observación? Victoria dice, inspira idea, pero podemos así como hilar fino, así, ¿qué se necesita para inspirar ideas? Victoria dice, encontrar una causa. Ya. Mira, por ahí va la propuesta de Kant, por ahí va tibio, tibio, tibio. Que eso de inspirar o encontrar causas, ¿cómo le podemos poner así como o sea, una etiqueta a eso que está tratando de... Miren, Catalina dice conocimiento previo. Miren, hay gente que plantea, sobre todo la gente que estudia pedagogía, esto le va a hacer sentido, que plantea que Kant es el verdadero padre del constructivismo, en el sentido de, no del aprendizaje, pero sí de la generación de conocimiento. Kant dice que el conocimiento que yo genero depende mucho de lo que yo traigo previamente en la mente. ¿Ok? O sea, en el fondo él derriba esta idea de la tabla rasa o de la tabula rasa, de que en el fondo yo voy a la naturaleza con mi mente en blanco a captar todo lo que la naturaleza me va a enseñar para que escriba en mi cerebro sus códigos. ¿Ya? Esa idea Kant se niega. Dice, no, nadie va con una mente en blanco a observar. Ya, Sebastián da un punto, ¿no es cierto?, que también es importante, lo voy a mencionar, de hecho, es lo que aparece acá. Y Sebastián aquí lo está planteando, dice, no todo el mundo se pregunta el porqué de las cosas. Claro, que Kant plantea algo parecido a lo que dice Sebastián, desde el punto de vista que él dice, mira, yo entiendo la importancia de la observación en el caso de Newton, la entiendo, ¿ya? Pero ¿qué es lo que tenía Newton? Que no tenían las otras personas, es que, según Kant, ustedes me dirán si están de acuerdo o no, Newton ya tenía en su mente, antes de observar la manzana, antes de observar la luna, él ya tenía preguntas y en la naturaleza encontró respuestas. Y las respuestas son ideas, pero en el fondo las ideas no surgen de la nada. Hay que tener preguntas previas. Por eso esta frase de Kant es que solo cuando la mente tiene preguntas previas, la naturaleza responde, ¿no es cierto? Que es lo mismo que decir, la naturaleza le responde solo a las mentes preparadas, ¿no es cierto? Es porque, claro, cuando uno va con una actitud inquisitiva a la naturaleza, o sea, a cuestionar la naturaleza, vamos a encontrar respuestas. Pero si uno va con una actitud contemplativa, a tirarme a contemplar el paisaje sin preguntas previas, solamente con un goce estético, ¿no es cierto? Y según Kant, ustedes no generarían conocimiento. No sé qué opinan, ¿ya? Porque Catalina dice conocimiento previo. Kant en esta diapo dice en realidad preguntas previas, ¿ya? Aunque también él reconoce que el conocimiento previo es el que te permite a ti ver una escalera cuando no la hay. Entonces, dado los antecedentes que estamos discutiendo, ¿qué piensan? ¿Siguen defendiendo la observación como parte inicial o ustedes consideran que lo primero es lo previo a la observación?
y se volvieron kantianos. ¿Qué opinan? ¿Dudas, consultas? Claro, no todo el mundo se pregunta por qué las cosas, ¿cierto? Hay algo ahí, ¿no es cierto? Fíjense que Kant fue bien famoso para la epistemología, porque Kant fue uno de los primeros que hizo como una especie de síntesis de dos mundos. Él decía, mira, la observación es importante, pero las ideas también son importantes. Las dos se mezclan para generar conocimiento, y en el caso de la ciencia, que él le llama a la idea científica eh, juicio sintético a posteriori, le llama él dice, en el caso de la ciencia, las ideas científicas tienen como base preguntas previas y conocimiento previo. Victoria sigue bien, así me gusta Victoria, bien, así como no me convence Kant, excelente. No la convence Kant. Sigue defendiendo que la observación es el primer paso. ¿Okay? Este fue un debate que algunos dicen que duró 400 años, otros dicen que ese debate todavía sigue, que en realidad nunca se ha zanjado. Eh, Porque antes de Kant había gente que decía, no, es solo la observación el primer paso para generar conocimiento científico. Otros decían, es solo las ideas previas. Kant dice, no, yo salgo a observar el mundo con las ideas previas, interpreto lo que veo en función de mis ideas y mis preguntas. En la práctica, dice David, creo que son difíciles de separar. Uno siempre tiene ideas preconcebidas que contrastan con la realidad. Las preguntas suelen llegar cuando hay una incongruencia entre la idea preconcebida y la realidad observada. Pero aquí David está como girando un poco la propuesta de Kant en el sentido de que la pregunta surge después de observar, estás diciendo, mira, yo tengo ideas preconcebidas, no cuadran con la realidad, y ahí me surge la pregunta. No es como dice Kant, que las preguntas son previas a la observación. Se fijan que ahí pareciera que son iguales, pero no son iguales las propuestas de Kant y la que plantea David. Porque hay una diferencia un poco. Victoria dice que la observación es el primer paso. David dice que es una mezcla entre observar y captar la realidad, en donde existiendo incongruencias van a surgir preguntas. Entonces, se fijan cuando uno empieza como a hilar fino, ahí las posiciones de los científicos como que a la hora de formalizarla, se ven diferencias incluso entre gente de ciencia, ¿ya? O sea, todos dicen sí, un método científico, sí, y después le hago la pregunta que es la que le hice a usted, ya, pero a ver, ¿cuál es el método científico? Explícamelo, ¿cuál es el primer paso? Ahí empezamos con diferencias, ¿sí? No es tan fácil. Yo tengo varios colegas que piensan como Victoria, que dicen de hecho así lo plantean en sus talleres, dicen, tienen unos talleres de ciencia, ¿no es cierto? Y dicen, primera actividad, ir al jardín botánico. ¿A qué? A observar. ¿Para qué? Para hacer ciencia. Entonces son coherentes con esa visión. Y yo no digo que esa visión sea buena o mala, en algunos casos ciertamente que funciona, al parecer. ¿Sí? Parece que funciona. Y mi única idea es hacerlo dudar respecto a otras consideraciones que podrían debilitar esa postura. Podrían. ¿Ya? Déjenme ver una cosa. Eh, Miren, les voy a contar una pequeña historia que, a ver, aquí dice Catalina, a mí me hace sentido lo que dice Kant. Se dio vuelta la chaqueta, Catalina. Catalina no es rebelde, Catalina se convence y se convence. ¿Ya? Es kantiana. Súper. No es simple. ¿Ya? Yo simplemente les voy a mostrar como dentro de las discusiones que han habido, más o menos las reflexiones y los casos, ¿no es cierto?, que han continuado como pimponeando la postura respecto al método científico en filósofos de la ciencia y en algunos científicos también. Bueno, dicen que Einstein tuvo, bueno, además su aporte científico, tuvo una influencia sobre la filosofía y la ciencia gigante, ¿ya? Porque el caso de Einstein fue un caso súper extraño. Eh, Miren, si me da el tiempo voy a ver la teoría de la relatividad, si no se la voy a resumir ahora en unos 5 minutos.
Fíjense que Einstein Einstein se hizo cargo de un problema que aquejaba a los físicos por varios años, ¿ya? Y era, como yo les mencioné, de que por un lado, antes de Einstein estaba Newton, con todas sus ideas del movimiento de las partículas y los proyectiles, ¿no es cierto?, y todo el cuento. Ideas de Newton que eran muy exitosas, con eso se predecía el movimiento de los planetas, se lanzaban proyectiles y caían en el lugar que correspondía, etcétera. Pero por otro lado estaban las leyes de Maxwell, que hablaban de la radiación electromagnética, y el problema está con las leyes de Maxwell, que parecía que no se podían aplicar las leyes de Newton a las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell funcionaban sobre la base que la luz tenía una velocidad constante, que es 300.000 kilómetros por segundo. Si por cualquier motivo la velocidad fuese otra, por una razón que no podría explicarle a ustedes, las ecuaciones de Maxwell no funcionaban. ¿Ok? Entonces, varios físicos decían, oye, pero si la velocidad de la luz es constante y las ecuaciones de Maxwell funcionan solamente a una única velocidad, ¿qué pasa si hay un móvil, un automóvil, por ejemplo, que prende las luces y de acuerdo a Newton, aquí sería un poco gráfico con esta figura, de acuerdo a Newton, ¿qué es lo que me dice Newton? Si hay un cuerpo como este que va en un automóvil o en lo que sea a una velocidad de 200.000 kilómetros por segundo, una velocidad monstruosa, ¿no es cierto? Y además prende una lámpara, que de acuerdo a Maxwell, la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo, ¿ok? Pues bien, ¿qué es lo que me dice Newton? No sé si ustedes se acuerdan de las clases de física. Newton me dice que una persona en tierra que va a medir esa velocidad, lo que debiera medir es la velocidad de la luz, 300.000, más la velocidad del auto. Porque de acuerdo a Newton, cuando un cuerpo arroja otro y ese cuerpo es arrojado en la misma dirección de lo que el observador, las velocidades se suman. Eso es lo que dice Newton. Entonces, esta persona que está en tierra debiera medir 500.000 kilómetros por segundo. Es una velocidad distinta a la velocidad de la luz que Maxwell dice. Y los físicos decían, oye, pero las ecuaciones de Maxwell no funcionarían. Entonces los físicos tenían un problema y decían, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿Newton o Maxwell? Porque no pueden tenerla ambos a la vez. ¿Ok? Bueno, cuento corto, Einstein vio esas ecuaciones, vio esa inconsistencia, ¿no es cierto?, en el sentido que analizó la teoría de ambos, y él hace una propuesta, absolutamente teórica. Él dice, mira, los dos tienen la razón, pero hay un problema. Y él dice, la luz tiene una particularidad, y es que la luz tiene una velocidad constante, independiente del punto de referencia con la cual yo mido la velocidad de esta. Einstein se manda una afirmación que era completamente intuitiva. En el fondo él dice, da lo mismo si la luz se emite desde un móvil a velocidad cero, con aceleración, sin aceleración, da lo mismo. Quien mide la velocidad de la luz va a tener una velocidad constante. Y él hace también propuestas, dice, y si yo tengo la razón, entonces, dado que la velocidad no cambia cuando el móvil se mueve, lo que va a cambiar es el tiempo, no la velocidad. En el fondo se lo estoy resumiendo en palabras bien simples. Él decía, lo que cambia es el tiempo. El tiempo no transcurre igual para todas las personas. Y en el caso de la velocidad de la luz, sí es la misma, pero el tiempo cambia. Esto que estoy diciendo verbalmente lo hace matemáticamente. Y si me da el tiempo les voy a mostrar esa ecuación que no es tan complicada, es bien simple. Entonces él hace una cuestión súper antiintuitiva, porque de acuerdo a Newton, y es lo que a todos nosotros nos han enseñado, el tiempo es uno para todos, ¿ok? Y pasa con la misma intensidad para todos, ¿ya? Y Einstein decía, no, depende de la velocidad. Ahora, todo esto que él lo propuso, ¿no es cierto? Y él lo dice en su escrito. Él dice, mira, yo propuse esto, analizando algunas cuestiones, ¿no es cierto? Afirmé que la velocidad de la luz era constante. ¿Por qué? Porque se me ocurrió, porque resolvía una inconsistencia lógico-matemática. Pero además, yo les dije a ustedes que si mi idea fuese cierta, lo que ustedes debieran observar es una contracción del tiempo, en el caso de un móvil que se mueve. Cuento corto, esa contracción del tiempo se midió, y se dio exactamente como Einstein decía, o sea, el tiempo no pasa igual para todos. Una cuestión impresionante, y la midieron, y se sigue midiendo, y todos los GPS, por ejemplo, que se conectan con satélites en movimiento, tienen que hacer esas correcciones de tiempo que Einstein predijo hace muchos años. Una cuestión impresionante. No tiene ni una evidencia en contra, tiene solo evidencia a favor, esa idea de Einstein. ¿Y por qué es importante la propuesta de Einstein, no es cierto? Es porque cuando
Bueno, él hace varias propuestas. Yo le mencioné la del tiempo, él también hace el tema de la gravedad, ¿no es cierto? Que la luz de la estrella se desvía por la gravedad, como mencionamos en clases pasadas. Y él, cuando le preguntaron, ¿y quién le preguntó esto? Fue Karl Popper, que es el filósofo que ya hablamos en el criterio de marcación de ciencia. Cuando le preguntan a él, bueno, ¿y cómo diablos usted genera su conocimiento? Porque en el fondo era un gran aporte epistemológico entender cómo la teoría más importante de la época, algunos dicen que sigue siendo la más importante de la historia de la ciencia, no estoy tan de acuerdo, pero de que una de las primeras sí, clarísimo. Y le preguntaban a Einstein, ¿cómo usted genera conocimiento? Y una de las cosas interesantes de Einstein es que Einstein, él conocía mucha filosofía, como yo le mencioné, y él conocía la visión empirista. ¿Cuál es la visión empirista? La visión empirista es la que eh, defendieron, ¿no es cierto?, ustedes, la mayoría de ustedes, ¿ya? Y que tengo entendido que Victoria la sigue manteniendo, ¿ya? Einstein conocía la visión empirista, en el fondo que el conocimiento surge de la observación, ¿ya? El principal empirista dentro de los filósofos se llama David Hume, que es el que está acá, ¿ok? El que está acá. Y David Hume era uno de los que decía que las ideas de la ciencia surgen de la observación de los fenómenos naturales, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo observo casos particulares, observo varios casos, como manzanas caer, por ejemplo, y desde eso yo induzco una idea. Esa era como la visión. Y Einstein, fíjense, cuando le preguntaron cómo genera conocimiento, él respondió una cuestión que fue súper así rebelde para su época. Él dijo, mire, yo he estudiado en el fondo a harta gente, a hartos filósofos, y lo único que sé yo es que no hice lo que los empiristas decían. Y le preguntaron, bueno, ¿cómo diablos generó conocimiento? Entonces, él dice, miren, yo lo único que necesité fue intuición y la libre creatividad en mi mente. Yo no observé nada. Entonces la gente se preguntaba, ¿cómo un científico generó conocimiento y a la vez afirma que no observó nada? Era súper antiempirista. ¿Ya? Eh, claro, Victoria dice, ya, pero observó textos. Sí, sí, lo que pasa es que yo ahí voy a clarificar un poco el mensaje, ya que Victoria ahí no quiere perder, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que cuando él lee textos, en el fondo, lo que él está haciendo es, él ve o él traduce un lenguaje teórico. En el fondo, el texto son ideas escritas. Entonces, él analizó ideas, no hechos de la naturaleza, ¿no es cierto? Él analizó ideas previas, esas son las teorías. Él vio un problema, o sea, lo vio en el sentido que se dio cuenta de una inconsistencia, y él formuló otra idea para resolverlo. Entonces, cuando le preguntaban a él, yo no observé nada. De hecho, esta frase de Einstein dice, yo no observé nada. Fue mi teoría la que les dijo a ustedes qué observar y dónde, ¿ya? Pero primero vino mi teoría y después yo les dije, y vayan a observar esto porque ahí van a demostrar que mi teoría es cierta. Pero yo para crear mi teoría no observé nada. Esa era como la parada antiempirista de Albert Einstein, ¿okay? Entonces, se generó como una especie de problema, porque si bien es cierto, uno decía, bueno, ya, Einstein no observó nada, y por lo tanto pareciera que en el caso de Einstein, como que esta postura empirista es medio incómoda, pero tampoco yo puedo hacer una postura filosófica para explicar solo a Albert Einstein, o sea, tampoco te puedo desconocer todo lo que hicieron otros científicos. Entonces, aquí una de dos, o no hay un método científico, y hay varios, uno para investigación tipo Einstein, otro para investigación tipo Fleming, como ustedes quieran, o en realidad lo que nosotros hemos propuesto como método científico, ninguno es el asertivo, tenemos que proponer otro, que abrace los casos de Einstein como también los otros casos, si es que creemos que existe un solo método. ¿Okay? ¿Qué les parece? Victoria dice que cree que existen varios, la pluralidad de métodos. ¿Okay? La mayoría de la gente que trabaja en educación tiene esa visión, existe más de un método científico. ¿Ya? Por ejemplo, la visión que dicen es, mira, hay más de un método científico porque hay investigaciones como las de Einstein que son más de índole teórica, hay otras que son más de índole observacional, otras que son más de índole experimental. No en todas las disciplinas se pueden hacer experimentos. Por ejemplo, no se pueden hacer experimentos con humanos, no se pueden hacer experimentos en astronomía.
Entonces, dada esta diversidad de disciplinas, necesariamente hay una diversidad de métodos, no hay uno. ¿Ok? Eso es una postura muy popular en educación. Eh, ¿En qué para está? A ver, lo escucho. ¿En qué para está? ¿Están en el aire? ¿Siguen siendo kantianos? ¿Siguen siendo empiristas? Fíjense que la historia es bien bonita acá porque, como yo les mencioné, Karl Popper, que era alemán, se desarrolló su carrera en Reino Unido, pero él tengo entendido que era alemán. Eh, Él intercambió muchas cartas con Albert Einstein. No sé si se conocieron en persona, pero a través de correspondencia sí. De hecho, en el libro de Karl Popper están las cartas al final del texto que intercambiaron entre ambos. Y según Popper, ¿no es cierto? Él dice que, analizando el caso de Einstein, intercambiando cartas con eh, él dio con el método científico, según él, que permitía explicar todos estos ejemplos con una propuesta coherente aplicable a todos. ¿Ok? Y él plantea una cosa siguiente, que es que yo no lo encuentro tan original comparado con lo que plantea Kant. Yo encuentro que él propone una cosa muy parecida a Kant, pero sí le reconozco a él que él en el fondo la profundiza y la argumenta. Él dice una cosa parecida. Mira. Él dice, a ver, ¿qué se entiende por método científico? Él un poco para explicar esto, él en algunas partes de su texto, en el fondo, explica lo que no es el método científico primero. Él dice, mira, cuando hablamos de método científico, mucha gente tiende a confundir la lógica con la cronología. Dice. Porque cuando yo le hago la pregunta a ustedes, denme el primer paso del método científico, ¿cómo lo interpreta la gente? Dígame qué es lo que yo hago temporalmente primero. Y Einstein dice, o sea, no Einstein, Popper. Popper dice, en realidad no existe una cronología del método científico. No hay un paso que temporalmente hay que hacer primero, y uno segundo y uno tercero. El método científico no tiene cronología, lo que tiene es una lógica. Es decir, hay partes que están conectadas, pero no implica, el hecho de que estén conectadas, no implica que temporalmente una se tiene que hacer necesariamente primero a la otra. ¿Ok? De hecho, el libro que escribió él se llama La lógica de la investigación científica. Él un poco para clarificar que él se refiere a la lógica de la ciencia, no a la cronología de la ciencia. ¿Estamos? Entonces, Popper dice lo siguiente, dice, mira, se va a saltarme esto que ya lo vimos, la falsación ya la vimos. Popper dice, este es el método científico más popular antes de él, antes de él. Él dice que es un poco lo que algunos de ustedes plantean, ¿ya? Dice, mira, ¿cuál es el método científico cronológico que tiende a interpretar la gente? Dice que lo primero que hago yo es observar el mundo, ¿ok? Luego de observar el mundo, yo veo generalidades, cosas que se repiten mucho, ¿no es cierto? Y después de esas generalidades, yo construyo hipótesis y las someto a prueba, ¿ok? Decía, esa es la forma tradicional que está sustentada en los casos emblemáticos que acabamos de analizar. Y él le llama eso el método ingenuo. ¿Por qué le llama ingenuo? Porque le endosa una cronología, es decir, que yo tengo que levantarme el lunes a observar, el martes ya estoy generalizando, el miércoles hago una hipótesis y el jueves la pruebo, ¿ok? O la falseo, de acuerdo. Él le llama esto ingenuo porque él dice, este método no da casos como este, ¿ya? Y además se basa en una cronología que no existe, no hay cronología, ¿ya? Por otra parte, esta es una foto de un gato mío que me abandonó, o lo mataron, no sé, una cosa que nunca más volvió. Eh, Hay algunos autores que para explicar la propuesta popperiana dicen, mira, si la ciencia se generara por observación del mundo, ¿no es cierto? ¿En qué nos topamos nosotros? De que hay animales que tienen mucha mejor vista que nosotros. Sin embargo, no hacen ciencia. Entonces, algo pasa ahí. Incluso hay animales como un gato que además de tener mejor visión que nosotros, son más curiosos que nosotros. Y hay gente que dice que la observación y la curiosidad es la mezcla para un buen científico. Bueno, el gato observa mejor y es más curioso que el humano y no hace ciencia. Algo falta.
¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que dice Popper? Popper dice, mira, tomamos el caso de Einstein. Einstein dice, para formular teoría no necesité en ningún momento de la observación, entendamos la observación de la naturaleza. ¿Bien? Fue mi teoría la que le dijo a ustedes qué observar y dónde. Súper. Entonces Einstein, o sea, Popper toma esto, ¿no es cierto? Y dice, este es el método científico. ¿Ya? Pero entendamos, dice, que esta es la lógica de la ciencia, no la cronología. Según él, toda hipótesis es una afirmación que lo que busca, es una afirmación que lo que busca es intentar resolver un problema, responder una pregunta. Por ejemplo, ¿por qué el cielo es azul? Respuesta, hipótesis, por la refracción de la luz. ¿Okay? ¿Por qué caen las manzanas y no la luna? Pregunta, hipótesis, bueno, por una gravedad que inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. ¿Por qué las leyes de Newton y de Maxwell tienden a ser contradictorias? Pregunta. Respuesta de Einstein. Porque en realidad la velocidad de la luz es la misma independiente del móvil que la emite. Y lo que cambia el tiempo. ¿Ok? Según Popper, toda investigación científica es un intento de resolver problemas. Lo que sí él dice, cuando yo digo que la primera etapa del método científico es el problema, no la observación, yo me refiero a un punto de vista lógico, no cronológico. ¿Qué quiere decir él? Que ustedes puede que luego de observar se les ocurra una hipótesis, y él no está en contra de eso. El asunto está que esa hipótesis es útil científicamente en la medida en que resuelve una pregunta. Por lo tanto, lógicamente está pregunta primero, hipótesis después. Primero lógicamente, no cronológicamente. Entonces él decía, claro, es cierto, hay gente que sale a observar la naturaleza, ¿no es cierto? Y se le ocurren ideas, pero esa idea después la tiene que conectar con una pregunta. Porque la función de la ciencia es explicar y decir cómo funciona el mundo. Entonces, ¿cómo presenta después esta idea ante el mundo? Para decir, mira, mi idea lo que me permite es responder esto. Pero eso es lógica, no cronología. ¿Qué les parece esto? De hecho, tiene una frase que dice, da lo mismo que inspira una pregunta, da lo mismo que inspira una hipótesis. Es cierto que hay gente que luego de observar algo se le ocurre una idea, pero esa es la fuente de inspiración. La inspiración no tiene que ver con el método científico, esa es una cuestión psicológica. ¿Cuál es la psicología de la creatividad? Popper decía, no la hay. El descubrimiento no tiene lógica. ¿Ok? Lo importante es que independiente cómo a ustedes se le ocurrió una idea, por observar el mundo, hay casos de gente que después de haberse drogado se le ocurrió una idea genial. Dicen que Watson y Crick están drogados con el LSD cuando le robaron el espectro a una investigadora y se le ocurrió la estructura del ADN. Hay casos de un tipo que estaba borracho y borracho se le ocurrió la estructura del benceno. ¿Okay? Está lo mismo, está lo mismo. No son las drogas, o sea, el drogarse, el estar borracho, el observar la naturaleza, esas son las fuentes de inspiración. Lo importante es que ustedes tienen que tener una hipótesis y esa hipótesis debe responder preguntas. Ahora sí les pregunto, ¿qué les parece? ¿Le encuentran la razón a Popper o no? Según Popper, con esto resuelve toda esta inconsistencia. O sea, tanto Einstein como Newton, como Fleming, como todos los que hemos analizado, Galileo, ¿qué tienen en común todos ellos? Todos ellos proponen ideas para responder preguntas. En cualquier orden, da lo mismo, si primero fue el problema, después la idea. Si fue la idea y después el problema. Si la idea fue gatillada por observación, por drogadicción, por enamoramiento, por lo que ustedes quieran, por obsesión, por un ataque rebelde, ¿no es cierto? Da lo mismo. Que lo importante sí, dice Popper, lo importante es que independiente de su fuente de inspiración, después tienen que poner la prueba. O sea, ustedes pueden tener cualquier fuente de inspiración, pero una vez que ustedes lanzaron su idea, busquen evidencia para demostrar que es falsa, o que es cierta en el caso de una propuesta más general. Él era falsacionista. Él decía que el rol de la observación en ciencia, el rol lógico,
no psicológico. El rol lógico de los datos, de las observaciones, es rol de evidencia, es testear o intentar falsear la idea. Entonces, ¿él qué es lo que decía? Él decía, psicológicamente la observación puede gatillar ideas, pero la observación como fuente de inspiración no es parte de la ciencia. Cualquier inspiración es válida. Yo no puedo decir, usted debe observar para que se le ocurra una hipótesis. No, porque hay gente que se le ocurre una hipótesis por otra vía. ¿Okay? Pero ¿cuál es el rol lógico de la observación en el método científico? Y ese rol es ineludible. Es que la observación es para buscar datos como evidencias a favor o en contra, en nuestro caso, es lo que yo no soy falsacionista, pero eso lo digo así, a favor o en contra de sus ideas. Ese es el rol lógico de la observación. No es generar ideas, es contrastarlas o ponerlas a prueba. Victoria se convenció, oye, Victoria, que Victoria se haya convencido es una cosa ya, pero eso sí que es superlativo. Victoria es la más rebelde después. Que te haya convencido Popper es una cosa impresionante. Tú no me habías mandado una foto de Allende, no, ¿quién mandó la foto de Allende? Popper era antimarxista, recuérdalo. Sí, tú la enviaste. Bueno, va a tener que resolver tu contradicción entre ser popperiana y ser marxista, porque Popper odiaba el marxismo. De hecho, escribió un libro que se llamaba algo así como Los enemigos de la libertad, algo así, y su principal blanco era los marxistas. Dudas, consultas, acuerdos, desacuerdos. A mí me gusta leer harta farándula popperiana, porque como yo les mencioné, hay varios filósofos de la ciencia bien famosos que fueron alumnos de Popper. Mario Bunge, él declaró en que él tomó un curso de verano con Popper. Feyera fue alumno de Popper, Lakatos también, ¿no es cierto? Hay varios famosillos por ahí. Ahora, dentro de la gente que tomó cursos con Popper, ¿no es cierto? Hay una anécdota que decía que él cuando ya era famoso, ¿no es cierto? Porque él se le reconoce como el filósofo de la ciencia más influyente del siglo XX para los científicos, muy importante, porque muchas veces los filósofos son influyentes o para los científicos o para los humanistas. Popper tuvo mucha adherencia científica. Muchos científicos, como Victoria, se volvieron popperianos después de conocer su propuesta, porque según varios científicos, lo ayudó a comprender mejor su actividad. ¿Ok? Y como yo les mencioné, hay varios que hablan de falsear cosas, su lenguaje es popperiano. Y hay una anécdota que cuenta que cuando Popper partía su curso, y mucha gente iba a tomar el curso cuando ya Popper ya era famoso, ¿no es cierto? Él se presentaba con una frase más o menos así, decía, bueno, soy Karl Popper, muchos me consideran como el padre no el padre del método científico, pero era algo así como el padre de la filosofía del método científico, porque el padre del método científico siempre se le ha considerado Galileo, pero en el fondo la lógica para entenderlo a él se le asocia como cierta paternidad, ¿no es cierto? Y él decía, bueno, el problema está, dice, que el método científico no existe. Y todos quedan así como descolocados porque muchos iban a tomar cursos con Popper para entender el método científico y que el tipo más famoso en este mundo decía que no existía, los dejaba descolocados. Pero él decía que él afirmaba esa frase simplemente para hacerles ver un punto. Él decía, los problemas científicos y las hipótesis científicas son actos creativos. Eso lo sacó de Einstein. Son creatividad. Es como decir, cómo pintar un cuadro de Da Vinci. No hay un método para eso. Decía, el problema y la hipótesis son actos de creatividad intelectual y la creatividad no tiene método, decía él. El método científico no es para decirle a usted cómo formular un problema o cómo formular una hipótesis. Ahí hay cualquier fuente de inspiración sumado a cierta capacidad intelectual, obviamente que va a ayudar, pero no hay un método. El método científico es la forma en la cual yo someto a prueba mis ideas. En el fondo es cómo yo controlo o evalúo o someto a control de calidad mis productos creativos. Porque claro, como la creatividad da para todo, ¿cómo yo sé que mi hipótesis es buena? No por cómo la cree, da lo mismo cómo la cree,
es si es que realmente es asertiva respecto a cómo el mundo es. ¿Okay? Entonces, él decía, en ese sentido no hay método científico. La creatividad no tiene método. En este otro sentido, metodológico, ¿no es cierto? Sí, pues el método científico es la forma en la cual yo controlo, someto a prueba o evalúo la calidad de mi hipótesis. Y la hipótesis es un intento de respuesta a una pregunta. ¿Okay? ¿Hay alguien más que se haya vuelto popperiano además de Victoria? La única marxista popperiana que conozco. ¿Qué opina el resto? ¿Popperiano a muerte o no? ¿O no los convenció? ¿O están procesándolo? A ver, digan algo para ver cómo están. Necesito saber si esto les llegó, si lo entendieron, ¿no es cierto? Porque esto no es fácil. ¿Sí? Comentarios. Don Leo, lo escucho. Ya, Daniela dice que ya la había escuchado. Sí, Popper es muy famoso. Así que no me lo había escuchado en el lado. Dentro de la misma universidad, como les mencioné, yo tengo identificados a los profes popperianos, al menos algunos. ¿Ya? La mayoría tienden a ser más viejitos. ¿Ya? Popperianos jóvenes no me he encontrado. Me he encontrado popperianos viejos. ¿Ya? Sebastián dice que lo convencía de la semana pasada. O sea, desde el criterio de marcación de ciencia ya tú volviste fan de Popper, así que ya todo lo que diga Popper está bien. Excelente. Catalina también le da sentido. Hay que cambiar de opinión rápido. ¿Eh? Sí. Eh, claro, y aquí están los casos que yo les mencionaba, ¿no es cierto? De que Culé es el tipo que se emborrachó y después de una borrachera se le ocurrió la estructura del benceno en un sueño, dice. Él tenía una pregunta, ¿no es cierto? No entendía las propiedades de una sustancia química, sabía que tenía carbono e hidrógeno, pero no sabía por qué no era como el hexano, que era otra sustancia muy parecida que tenía carbono e hidrógeno, y dicen que en un sueño a él se le ocurrió que los átomos de carbono formaban un ciclo. Ahí está en esa estampilla, hicieron una estampilla en honor a Kekulé, ¿no es cierto? Sale el sueño de Kekulé, que es lo que nosotros hoy en día llamamos la estructura molecular del benceno. Ahora, claro, si uno toma este caso, uno diría, entonces, el alcohol es parte del método científico, Popper dice, no, no, o sea, estamos claros, a Kekulé le funcionó, lo habrá inspirado, no sé, vaya a saber qué es lo que le hizo el alcohol a su cabeza, ¿no es cierto? Pero yo no puedo decir que el alcohol es parte del método científico, o sea, por la misma razón, entonces no puedo decir que la observación es la fuente de las ideas. Repito, él dice, no, sí hay gente que se inspira observando, repito, pero no toda. El rol lógico de la observación es contrastación de ideas. Yo aquí pongo el caso de Watson y Crick, como yo les mencioné, por lo que habíamos discutido, que está el rumor que ellos nunca han negado, de que están absolutamente drogados por LSD. Y hay una película bien vieja que, bueno, no les voy a contar la historia, si es que la pueden ver, se llama El aceite de Lorenzo. El caso de un padre que intentó buscarle la cura a una enfermedad degenerativa a su hijo. Siempre se utiliza esa película porque está basada en un caso real, de cómo la ciencia no tiene, se tiene una componente creativa muy, muy importante. ¿Ya? Vean esa película, no les voy a dar detalles. Véanla, es muy vieja la película, así que debe estar en YouTube en baja resolución, ¿ya? Pero es muy buena, y ya está bonita la película. Y tengo entendido que Lorenzo sigue vivo, creo. ¿Ya? Yo lo vi hace como 5 años, 5 o 6 años atrás en una página de internet. Lorenzo está vivo. ¿Ya? Bueno, le conté al final. Lorenzo no muere, ya, pero las otras cosas no se las he contado. ¿Ya? Este método popperiano. Entonces, eh, miren, yo solamente para terminar esta parte, les voy a contar una modificación al método popperiano que lo hizo Mario Bunge. ¿Ya? Mario Bunge, él estaba más o menos de acuerdo con el método popperiano. O sea, él decía, mira, el problema sí es lógicamente la primera etapa del método científico. O sea, toda investigación surge desde un problema, independiente que temporalmente a lo mejor las preguntas se me ocurren después de las ideas. No hay un orden cronológico, él está de acuerdo con eso. Está de acuerdo con que el problema es la fuente de la ciencia. O sea, toda investigación finalmente es un intento de responder preguntas respecto a cómo el mundo funciona. ¿Okay? Eso es lo que entendemos por ciencia básica. ¿Okay?
Lo que sí, él hace una pequeña modificación al método popperiano en el primer punto. O sea, en realidad dos puntos, pero el primer punto es el más importante para este curso. Él dice, mira, eh, yo defiendo un poco lo que plantea Popper de que el problema es un acto creativo, al igual que la hipótesis. Para que a uno se le ocurra una buena pregunta o se le ocurra una buena idea, es creatividad. Pero, y él ahí pone un pero, la creatividad del científico no es como la creatividad del artista. El artista tiene creatividad libre, ¿ok? El científico tiene una creatividad restringida al conocimiento disponible. Dicho de otra forma, él dice, los problemas que estudia la ciencia son los problemas que, a la luz del conocimiento disponible, no tienen respuesta satisfactoria. Por lo tanto, para formular un problema científico se requiere ciertamente creatividad, pero creatividad ilustrada. Es decir, esos son los problemas que surgen creativamente desde un trasfondo de conocimiento. Nadie investiga científicamente desde la absoluta ignorancia de un tema. No sé qué les parece eso. Si tiene sentido para ustedes el rol del conocimiento previo. ¿Consideran ustedes importante el conocimiento previo? O sea, una cosa que sea importante, otra cosa que sea absolutamente necesario. Manejar un conocimiento previo antes de formular preguntas o ideas. ¿Está de acuerdo Ignacia, Victoria, Sebastián? O sea, ahí pasaron de Popper a Bunge, ¿ya? Bunge, para tranquilidad de Victoria, él era socialista, ¿sí? Así que Bunge a lo mejor tiene más afinidad política con él. Popper era terriblemente de derecha, ¿sí? Bueno, y fíjense que Bunge tiene una cuestión que yo se la voy a, de hecho ya se la subí. Él en uno de sus textos él menciona algo así como que el conocimiento previo en ciencia tiene dos funciones. Una es que las preguntas que surgen del conocimiento previo son las preguntas que no se pueden resolver con esto y por lo tanto requieren aumentar el acervo de conocimiento. Por eso el método científico, ¿no es cierto?, apunta a generar nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento responde a ideas nuevas que me permitan a mí responder preguntas que el cuerpo de conocimiento disponible no lo permite hacer, ¿ok? Esa es la primera función, ponderar qué tan original es una pregunta en el fondo. O sea, dicho de otra forma, es como yo le dijera, voy a investigar por qué el cielo es azul. Entonces, ¿qué es lo que me diría Mario Bunge? Pucha, lo lamento porque el cuerpo de conocimiento disponible ya responde a esa pregunta. Llegó tarde 400 años, ¿ya? Usted tiene que hacerse otras preguntas, pero lo que el cielo es azul, muy tarde, ¿ya? Fue una pregunta científica en su momento, ya no lo es, ¿ok? Ahora, la otra función que tiene el conocimiento previo, el conocimiento disponible, ¿no es cierto?, según Bunge, y ahí surge su criterio de marcación que discutimos la semana pasada, él decía, cuando un científico propone una hipótesis, tampoco puede proponer cualquier hipótesis. Tiene que proponer una hipótesis que sea racional o consistente con este cuerpo de conocimiento, es lo que llamamos fundamento, ¿ok? Es cuando nosotros discutimos la semana pasada de, si a mí se me ocurre la idea que el mundo se va a acabar mañana, a la luz del cuerpo de conocimiento disponible, no tiene sentido afirmar eso. Es irracional. Entonces, según Bunge, ese tipo de ideas no se pueden investigar. No tienen fundamento. ¿Okay? En ciencia, y él se refiere como a la actividad científica social, los científicos no andan investigando cualquier cuestión. Andan investigando o poniendo a prueba ideas que tienen consistencia lógica con el conocimiento disponible. En el fondo, que son altamente plausibles de ser ciertas. Luego, si son falsas, súper, no hay problema. Pero yo tengo que basarme en algo. Porque las ciencias son, fíjense, lo que dijimos en el primer bloque, las ideas científicas no están sueltas, se insertan en teorías. Y para que una hipótesis se inserte en una teoría, forme parte de esa red de ideas, debe ser consistente lógicamente con esto.
¿Ok? Entonces ahí está el doble juego que le da Bunge al conocimiento disponible. Eso, ¿ya? Yo soy bungiano ahora, ¿ya? Cuando tenía como veintitantos años, era popperiano. Después me volví bungiano. ¿Quién sabe qué voy a hacer un día mañana? Por ahora soy bungiano. Dudas, consultas, comentarios, ¿ya? ¿Son todos bungianos o hay alguien que me dice, no, yo no soy bungiano, no me convenció? Murió este año, ¿eh? Murió este año, lamentablemente. Tenía 100 años. A ver, quiero escuchar ahí, distribuciones estadísticas. Defínanse. Bungiano, popperiano, kantiano, humeano, así como hiperista. Algunos casos ya los tengo claritos, ya vi sus transiciones. Pero los demás, no sé, pues están confusos. ¿Qué opina el resto? Profe, ¿Sí? ¿es necesario como decidir en qué definición de método científico uno cree más? No es necesario. O sea, si ustedes, por ejemplo, me dicen a mí, en realidad de todo lo que he visto, no hay nada que me convenza del todo, súper. Lo único que les pediría es que traten de ser bien analíticos, decir, ya, pero, ¿qué parte no los convence? ¿Ok? Por ejemplo, ¿qué es lo que no han logrado? ¿Qué ámbito de la ciencia no logran resolver con estas propuestas que analizamos? Ciertamente hay muchas más. Por razones de tiempo yo estoy mostrando algunas, las que tienen más influencia en los científicos. ¿Ya? Pero quizás tú, por ejemplo, tú dices, no me puedo definir porque hay algo que no me cuadra, y a lo mejor eso que no les cuadra, si es que yo conozco alguna propuesta que la pudiera resolver, yo le diría, mira, esto lo aborda este autor. ¿Ya? Mm, Por eso me interesa ya. saber si tiene alguna definición o en su defecto, que todavía dudan que no han podido resolver. Lo escucho, los leo, si es que quieren escribir. Silencio. ¿Están listos? ¿Listas? Escriban algo. ¿En qué quedan? Quiero tener una estadística más o menos clara, ¿ya? Porque más a esto le voy a explicar la evaluación de mi curso. Entonces necesito esa respuesta. Lo escucho, lo leo rápidamente. Nos quedan 9 minutos. Sebastián lo convence Google, ¿ok? Profe, consulta, ¿lo de Bunge es algo cronológico o solamente ideas? No, él, al igual que Popper, él está de acuerdo que el método científico no tiene un orden cronológico. Él Ya. dice que estas son las métodos científicos lógicas, no cronológicas, ¿ok? Pero eh, y él también concuerda con Popper, ¿no es cierto? Que en realidad da lo mismo el origen de las ideas científicas. Puede ser de cualquier fuente, observación, reflexión, drogadicción, revelación. Algunos dicen que tienen revelaciones, ¿eh? Así como que se contacta con el más allá y les surgen ideas. Ok, como sea. Da lo mismo, dice Buque. Lo importante es que las ideas, ¿no es cierto?, deben ser consistentes con el conocimiento disponible y además tienen que ponerse a prueba con evidencia empírica. ¿Okay? David dice que yo me cargo a Bunge desde la semana. ¿Qué significa yo me cargo a Bunge? No, un lenguaje medio millennial que no descifro. ¿Qué significa yo me cargo? ¿Es que te carga, que lo odias? ¿O que lo bancas? ¿O que lo, no sé? ¿Qué significa yo me cargo? Ah, que me inclino hacia su idea. Ah, ok, ya. Recuerden que no soy milenio. David dice, ya, se inclina a su idea. Daniela, por ahora Bunge. Súper. Entonces volvieron medio bungeanos. Pero, a ver, ¿qué es importante de esto que les estoy mostrando? Yo siempre, como recomendación, porque a mí no me gusta decirle esto es lo correcto, esto es lo que no es correcto. Yo lo único que les digo, a mí esta es la postura que más me gusta. ¿Ya? Pero más que decirles cuál es la mejor o cuál es la peor,
porque eso finalmente termina en una opinión personal. Yo siempre les recomiendo a ustedes que cuando ustedes quieran buscar la mejor propuesta respecto al método científico, que les clarifique mejor cómo se genera conocimiento científico, siempre hagan el siguiente juego. Una cuestión que yo reconozco que la mayoría de los filósofos no hacen, ¿ya? Tomen papers, es decir, tomen documentos que sintetizan procesos de generación de conocimiento y compárenlos. Comparen las propuestas. Si alguien dice, mira, en realidad la observación es fundamental, tomen paper como recomendación, tomen paper de los mejores, de los premios Nobel, por ejemplo, y vean si es que la lógica o la cronología del método científico se ve reflejado en ellos. ¿Ok? Por ejemplo, si Bunge dice que el cuerpo de conocimiento disponible es importante, vean si es que los papers se basan en conocimiento disponible o no. Si Popper dice que las evidencias son para falsear, ¿no es cierto?, la idea, vean si en los papers que ustedes analicen coinciden con eso o no. Entonces tomen los papers como evidencia para poner a prueba las propuestas filosóficas. Hagan eso. Lo mejor que pueden hacer. ¿Ya? ¿Por qué les menciono esto? Porque una de las cosas que yo les voy a pedir, que es la evaluación de mi bloque, es simplemente que tomen trabajos científicos, ojalá de premio Nobel, o al menos de, aunque no sean premio Nobel, investigaciones que sean así como importantes en su campo, bajen esos documentos, ¿no es cierto? Y comparen qué tanto se ajusta o qué tanto refuta las propuestas epistemológicas de algunos de los autores que hemos visto acá. ¿Ok? En el fondo, que hagan un análisis epistemológico. ¿Hay un problema en este paper? Sí, no, ¿cuál es? ¿Ok? ¿Hay una hipótesis en este paper? Sí, no, ¿cuál es? ¿Hay cuerpo de conocimiento disponible en este paper en el cual se basa la pregunta en la hipótesis? Sí, no, sí, ¿por qué sí? No, ¿por qué no? ¿No es cierto? ¿Hay evidencia, no es cierto? Bunge tenía una cuestión que no la planteaba Popper. Bunge decía que una cosa muy importante en ciencia es que cuando yo tomo evidencia y pongo a prueba la hipótesis, y supongamos que la evidencia la favorece, lo que los científicos llaman conclusiones, según Bunge, no existen las conclusiones en ciencia. Nada es concluyente. Según Bunge, uno puede decir, al final de un paper, por ejemplo, que dadas las evidencias disponibles, pareciera que esta es la mejor explicación o predicción del mundo, ¿no es cierto? Súper. Pero que finalmente lo que importa en la lógica de la ciencia es que luego de toda investigación científica surgen nuevas preguntas, nuevos problemas. Según él, toda investigación científica no solamente pone a prueba ideas, sino que de ellas surgen nuevas preguntas. Es una propuesta como bien radical de él. ¿Ya? Ahí ustedes verán si es que los convence esa forma de ver la ciencia de él o no. ¿Ya? Según él, Einstein se hizo cargo de las preguntas que Newton dejó pendientes. Eso como la visión de él. ¿Okay? Y así, según él, todos los científicos actuales se hacen cargo de preguntas que surgieron de investigaciones previas. Ustedes verán si eso se ajusta o no. ¿Ya? Yo igual les voy a mandar una pauta y una rúbrica para que ustedes vayan evaluando, y la próxima sesión vamos a hacer análisis de un par de artículos. ¿Ya? Para que ustedes vean qué tanto cuadra y qué tanto no. Ahora, obviamente que este análisis siempre va a ser reducido, porque supongan que yo tengo un artículo, y yo les voy a decir, miren, este artículo es súper bungiano, ¿ok? Claro, ustedes me van a decir, sí, pero es un solo artículo, yo tengo otro que no cuadra. Claro, todo análisis de un artículo va a ser insuficiente, uno tiene que ojalá tomar un acervo de artículos, y ojalá sean de distintas áreas, sean de física, química, biología, economía, sociología, porque la propuesta de Bunge, como también la de Popper, ¿no es cierto?, es que esto es para la ciencia, no solo para la biología, no solo para la química, esto incluye ciencias sociales y naturales. ¿Ok? Y un poco le doy un dato, los humanistas, los científicos sociales, los humanistas odian la propuesta de Bunge, la encuentran horrible. Los científicos sociales, la mitad adhiere a Bunge y la otra mitad no. ¿Ya? Aquí me pregunta María Jesús si es individual la evaluación. Sí, es individual. Entonces yo les voy a pedir que elijan un paper de nivel de premio Nobel. De hecho, yo les voy a recomendar que se metan, hagan el siguiente ejercicio.
métanse a la página de los premios Nobel. ¿Okay? Hay una página que se llama nobellaureate.org. ¿Okay? En la página de los premios Nobel aparecen separados por disciplina: medicina, química, física, economía. Y cuando ustedes se meten a la que a ustedes les interesa, supongamos que les interesa medicina, ¿no es cierto? Les van a aparecer separados por años. ¿Ok? Premio Nobel del año 2011, 2010, 1980, etc. Ahí ustedes, por ejemplo, pueden tomar un premio Nobel, y una cosa que es muy útil hacer es que salen los nombres de los ganadores. Y cuando ustedes pinchan en los nombres de los ganadores, sale una cuestión que es muy interesante: es el discurso Nobel, que es como una especie de ponencia, es como una especie de clase, ¿no es cierto?, que hace el Nobel explicando su aporte. Y en ese Nobel, no sé, en esa charla, explica más o menos el proceso de generación de conocimiento, y además cita los papers en los cuales esto fue publicado. Ese como inicio para hacer el trabajo es muy, muy bueno. ¿Ya? Hay discursos Nobel que son súper buenos, en realidad uno ya no requiere buscar el paper, porque el discurso Nobel es mejor que el paper, en términos de la explicación del proceso de generación de conocimiento. ¿Ya? Los premios Nobel más actuales, lo que está disponible es el discurso Nobel en YouTube. Los más antiguos, cuando no existía YouTube, están en PDF. ¿Ya? Yo en la próxima clase les voy a mostrar, creo, unos premios Nobel que son los que más me impresionó a mí, que es el tipo que descifró el lenguaje de las abejas. Me encontré espectacular ese trabajo. ¿Okay? Me impresionó muchísimo. Les voy a mostrar ese paper también. Y si me da el tiempo les muestro otro. ¿Estamos? Dudas, consultas para terminar. ¿Dudas, consultas? El otro lo voy a ver en la próxima clase. ¿Todo clarito? Bien. Entonces la próxima clase creo que es la quinta y sería la última del bloque mío, ¿no es cierto? Entonces, hago la clase la próxima semana y después les doy una semana más, o sea, serían 2 viernes más, para mandarme el trabajo. O sea que mientras tanto ya pueden ir buscando alguna investigación que les interese. Y ojalá la puedan llevar la próxima semana para que hagan preguntas y todo eso. ¿Ya? Nos vemos entonces el viernes. Que estén bien. Chao, chao.